Muy buenos días, amigas de Voz para el Cambio. Bienvenidos sean todos y todas a este su espacio. Hoy miércoles 9 de abril del año 2025. Queremos iniciar este programa consternados aún por la tragedia que vive el pueblo dominicano con el desplome del techo de la discoteca icónica del Santo Domingo, Jet Set. Hemos perdido personas importantes de la vida nacional. Reseña la prensa que van cerca de 89 personas fallecidas y cientos de lesionados en los diversos centros de salud a donde han sido trasladados por los servicios de socorro que se encuentran laborando en la remoción de escombros con la esperanza de encontrar los ciudadanos y las ciudadanas que aún no han podido rescatar y con la esperanza de que muchos de ellos aún se encuentren con vida y puedan recibir los servicios médicos. El gobierno de la República Dominicana ha declarado los días 8, 9 y 10 como de duelo nacional por esta terrible tragedia. La bandera ondeará a media asta en todos los edificios públicos y privados del país en estos 3 días en señal de duelo por la pérdida irreparable de cerca de 89 ciudadanos por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. Aún no salimos del asombro y del dolor y la consternación que esto ha traído a la sociedad dominicana en su conjunto. Muchas personas destacadas que perdieron su vida mientras festejaban con el merenguero Ruby Pérez en los lunes, que era una costumbre en esta discoteca, los lunes de los merengueros, y el país no sale de la consternación y el asombro ante estas pérdidas de ciudadanos y ciudadanas que disfrutaban en la plenitud de su vida. Y ya la conferencia del episcopado ha solicitado la solidaridad de los ciudadanos y las ciudadanas y ha pedido que colaboren dándole el paso rápido a las ambulancias que trasladan a los heridos a los centros de servicios hospitalarios. Está pidiendo que se donen sangre. Hay varios puntos del país donde se puede hacer donaciones de sangre, personas entre los 18 y los 65 años que estén gozando de plena salud y que no hayan tenido ningún tipo de enfermedad en los últimos 6 meses. Pueden ir a donar, no importa el tipo de sanguíneo que usted sea, puede donar y expresar su solidaridad con los familiares y los deudos de esta tragedia que enluta a la República Dominicana. Pero ya tengo ahí a nuestro compañero y periodista, bienvenido Scharboy, que nos acompañará en este segmento. Adelante, Scharboy, buenos días. Buen día, hermano, buen día y a la audiencia de Voz para el Cambio. Día, 2 días que hemos pasado muy lamentables, consternados, ¿no? Por esta tragedia que hace un momento
hace unos minutos, el director del COE, general Juan Manuel Méndez, dio una cifra actualizada de la cantidad de cadáveres recuperados. Lo escuché rápidamente, pero ya pasan de 100, creo que 113. Una rueda de prensa que hace varios minutos ofreció a los periodistas que están cubriendo, ¿no?, la incidencia de esta lamentable tragedia, y confirmó Aristóteles que entre los últimos cadáveres recuperados está lamentablemente, junto a otros, ¿no?, que se ponen en venta, el artista Ruby Pérez, que ya está confirmado, porque desde ayer hubo muchas especulaciones, pero él no sobrevivió. Él lo acaba de confirmar y ya sus familiares habían estado haciendo algunos trámites, según informaciones publicadas, jubilatorias. Es lamentable que personas que fueron buscando diversión resultaron encontrarse con la muerte. Quizás para muchos no es el momento de analizar las causas, pero en algún momento se tendrá que analizar esa situación, porque realmente es lamentable que gente pierda la vida así por, vamos a decir, por falta de previsión o de seguridad, etcétera. Y hay que seguir preparándose, porque en términos del impacto que esto está causando en la población, en el pueblo dominicano, porque parece que no hay posibilidades ya de encontrar personas con vida, según lo que dejó expresado el general Méndez, porque incluso él dijo que desde ayer a las 3 no han recuperado o no han rescatado, en el caso, personas con vida. O sea, desde ayer a las 3 de la tarde. Ya incluso anoche él dio una estadística de 98 cadáveres o fallecidos y aumentó 113 hasta la mañana de hoy. Lamentablemente, lo que se espera es que siga aumentando la cantidad de fallecidos y con la cantidad de cadáveres encontrados o recuperados en la próxima zona. Esto adelantar, porque fue una información oficial que dio el general Méndez hace varios minutos. Muchas gracias, Bienbo. Realmente no es el momento de hacer análisis al respecto. Hay que esperar la información definitiva de los peritos que van a evaluar los por qué del derrumbe. Hay algunos expertos que han dado su opinión en la prensa y ha salido ya reseñado, dentro de ellos Domingo Abreu Collado, que es un ambientalista reconocido. Habla de la potencia del ruido en el deterioro de las estructuras, sobre todo un ruido con altos niveles de decibeles que pone a temblar las paredes, y que si hay agrietamientos, ese agrietamiento puede ir agrandándose y, y llevar a colapsar el edificio, pero hay que esperar los técnicos, el informe técnico del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Hay que esperar el informe técnico del Cuerpo de Bomberos, hay que esperar el informe técnico de la Comisión del COE.
para ver cuáles son las acciones que pueden emitirse a partir de esos informes técnicos. De verdad que hay pesadumbre a nivel nacional por el trágico suceso y se nota la pesadez en las personas, se nota la tristeza, se nota el desánimo colectivo por una tragedia tan espantosa como la acaecida en la madrugada del martes en la discoteca Jet Set, hermano Biembo. Sí, y lamentablemente esta tragedia, incluso algunos medios la han calificado como la mayor en el siglo XXI. Yo creo que además del siglo XXI, podríamos decir, aparte de esos acontecimientos históricos, como la guerra de Abel, yo no recuerdo, por lo menos los años que viví del siglo pasado, que haya ocurrido una tragedia como esta. No, no recuerdo. Eh, Ha afectado incluso a varios sectores. O sea, hay familiares de funcionarios, como el caso del ministro de Obras Públicas, que se confirmó la muerte de su hijo. Hay un ejecutivo del Banco Popular y su familia, una parte de su familia. Desde ayer se confirmó la muerte de la gobernadora de Montecristi, que ha sido calificada como una joven muy dinámica, alegre, creativa, y, y otras personas. Bueno, el caso ya informé que lo informo porque lo confirmó, pero generalmente, reitero, por si alguien me está escuchando desde ahora, generalmente confirmó que el secretario de Recursos Humanos, a partir de las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, estaba el cantante Ruby Pérez, que en el momento del estaba en tarima, como se ha visto en todos los videos, cantando, ¿no? Pero no sobrevivió. Ayer hubo muchas Sí, especulaciones. Este tema también ha servido para nosotros evaluar este asunto de las noticias falsas en las redes sociales principalmente. El afán de buscar view, de vender en sus respectivos canales noticias falsas para generar recursos. Se tejieron una serie de cosas, fundamentalmente en torno a la figura de Ruby Pérez. Muchos de los llamados influencers, que siempre juegan a lo mejor informados, dieron varias versiones y al final, lamentablemente, ninguna resultaron ciertas, porque parece que Ruby Pérez eh, quedó sepultado en los escombros. Eso también en su momento va a haber que analizarlo, porque eso ya se habla de la pérdida de credibilidad de muchos de sus personajes. Se aprovechan hasta de la tragedia humana para querer proyectarse y para querer generar rating y popularidad a costa del dolor ajeno. Eso también Aristóteles creo que en su momento habrá que analizarlo. Y creo que hay mucha gente que quizá ahora están borrando muchas de esas informaciones que dieron, porque no se ajustaron en realidad. Eso, aprovechando el tema, pasa
con el caso del niño desaparecido en Arabacoa, que se han tejido muchas historias y ninguna ha resultado reales o verdad. Entonces, yo no sé hasta cuándo esta situación en las redes sociales va a continuar y si esas personas van a continuar con esa popularidad que incluso lo siguen muchos jóvenes de nuestro país. Lanzo también esta idea que en su momento habrá que abordarla, ¿no? Aristóteles. Sí, hay que abordarlo porque siempre, se ha hablado de una palabra y se ha utilizado mucho en los discursos, tantos oficiales como no oficiales, que estamos en una época de la posverdad, donde cada quien cree ser poseedor de la verdad y cada quien cree en la libertad de expresión, pero no en la libertad de expresión como la conocíamos, una libertad de expresión para dar noticias fehacientes que puedan ser constatadas y confirmadas. Cada quien se siente dueño de una verdad incuestionable y no entiende el daño que la información puede causar a otras personas fuera de su propia lógica de verdad. Y las redes sociales han venido a influir en esa denominada posverdad, donde cada ser humano de manera individual tiene la posibilidad de expresar su opinión sin ningún tipo de control, aunque los controles realmente dañan la posibilidad de la libre expresión en algunos momentos, también ciertos tipos de control no, no dañan la veracidad o la confirmación de las informaciones que se brindan a través de las redes sociales y los medios de inteligencia artificial. Amigos de Voz para el Cambio, querido Bienbo, el Charboy, y vamos a seguir viendo cómo se tergiversan las noticias en búsqueda de tener los 5 minutos de fama que todo ser humano aspira a tener mientras está respirando en esta tierra bendita de Dios. Así es, hermano, y esto va a continuar porque también hay una especie de competencia, ¿no? Que no es muy sana a veces y no se confirman las informaciones, sino porque fulano la publicó, tal medio la publicó, como dice, lánzala y después averiguamos. Entonces, a veces tienen que echar para atrás. Pero yo veo con un espantoso asombro cuando se tejen, se elaboran una serie de informaciones que tú dices, pero ¿cómo es posible esto, no? Que se jueguen con, principalmente cuando son noticias lamentables y dolorosas, como el caso del niño desaparecido en Jarabacoa. Hasta llegaron a decir algunos de esos influencers en sus canales que lo había secuestrado hasta la banda de, como en el caso de la hindú, de la muchacha que desapareció, que no se sabe todavía, porque no hay huellas, cuál fue su destino. A mí También me llama la mencionaron a la atención banda de haitianos. la disparidad en ambos casos, me llama la atención. Con relación a la hindú, fue llevado ante un tribunal el único testigo que estuvo junto a ella y el tribunal decidió que no había medios para retener a ese testigo, que era el único que podía dar pistas reales de lo que sucedió,
y el testigo se marchó del país tranquilamente. En el caso del niño en Jarabacoa, allá en Los Tablones, eh, todos sus familiares fueron apresados para la investigación también. Pero ¿por qué los apresaron? ¿Por qué también no los interrogaron como fue interrogado este testigo de la hindú que desapareció en un hotel? ¿Por qué el trato es diferente si son desapariciones por igual? Uno se pregunta a veces qué es lo que sucede con la justicia dominicana. Es que el ciudadano dominicano es enemigo del Estado, es enemigo de la policía, es enemigo del ejército, es enemigo de los fiscales, es enemigo de los jueces. El ciudadano, el que con su contribución tributaria paga los sueldos y salarios de los funcionarios del Estado, es el principal enemigo del Estado. Son preguntas que nos hacemos, no tienen respuesta, ni tampoco exijo que se me dé respuesta, pero son preguntas que nos vienen por el trato indiscriminado que se le da a los ciudadanos dominicanos frente a cualquier ciudadano extranjero. Bueno, tienes que fijarte en el caso del joven norteamericano, que también la hindú era nacionalizada norteamericana, ¿no? Que hubo la intervención de la embajada norteamericana. Todos sabemos lo que significa la intervención del gobierno o de un departamento de Estados Unidos en un tema cualquiera en nuestro país, ¿no? Pero él fue interrogado, no apresado, y el tribunal falló a favor de él en el sentido de que no lo podían retener eh, como lo estaba reteniendo la justicia dominicana. Quizás si la fiscalía o los fiscales que lo interrogaron hubieran actuado con otro procedimiento, a lo mejor él todavía estuviera en el país. Pero te repito, recuerda que ahí estaba y estuvo la embajada norteamericana protegiendo a sus ciudadanos, en este caso, porque la preocupación que hubo por la joven fue por lo que representaba. Fíjate que ahora hicieron también un movimiento con el caso del niño, porque ya se había criticado que en el caso de dominicanos y dominicanas desaparecidos no habían actuado con esa fuerza, con esa dinámica, con ese interés. Pero como una ciudadana y un ciudadano norteamericano vinculado en el caso, entonces él también, el joven, que lo dejaron salir del país, eh, tuvo una buena orientación de un abogado y le trazó la pauta de lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Parece que nuestros interrogadores no tuvieron la técnica necesaria. Quizás si había una información que sacarle a ese joven, no pudieron. Entonces, también la justicia en base a pruebas. Y en el caso del niño, también son una serie de conjeturas. Tengo una competencia aquí con la perrita. Creo que se está escuchando allá. Sí, se está escuchando en la avenida. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. El maestro César el siguiente segmento y poder conversar con él sobre los temas que les interesan a los amigos. Tenemos ahí en línea a María Salomé Peña, a Fausto Bello Uribe, a nuestro productor general, don Alfonso Torres Ulloa, y lo está viendo don Jacinto Ascensión Mateo también, y supongo que don Juan Francisco de la Rosa
que también le da seguimiento a este programa. Christopher o Natanael, vamos a la pausa y retornamos.